Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y nosotros con estos programas estamos haciendo un estudio bíblico donde procuramos entender bien cuál es el mensaje Ñandeyara Ñe'eru viveje y señandebe. Ñandeyara Ñe'e, entonces estudio bíblico Antiguo Testamento. Y estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 14. Hoy queremos mirar la derrota de los filisteos. Encontramos en este capítulo 14 del 16 al 19. Nos dice así: los centinelas de Saúl en Gibeá de Benjamín vieron cómo la multitud se agitaba y corría de aquí para allá. Entonces Saúl dijo a la tropa que estaba con él: pasen revista a ver si falta alguno de los nuestros. Pasaron revista y faltaban Jonatán y su escudero. Saúl dijo a Ahías: trae aquí el efod, porque en ese tiempo era él quien llevaba el efod delante de Israel. Mientras Saúl le hablaba al sacerdote, el tumulto crecía cada vez más en el campamento de los filisteos. Saúl dijo al sacerdote: retira tu mano. Luego Saúl y toda la tropa que lo acompañaba se reunieron y avanzaron hacia el lugar del combate. Allí los filisteos habían desenvainado la espada unos contra otros y la confusión era total. Los hebreos que antes habían estado al servicio de los filisteos y que habían subido con ellos al campamento, también se plegaron a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y todos los hombres de Israel que estaban escondidos en las montañas de Efraín, al enterarse de la huida de los filisteos, se pusieron igualmente a perseguirlos. Aquel día el Señor dio la victoria a Israel y el combate se extendió hasta más allá de Bet-Aven. Bueno, esto es interesante, ¿verdad? La derrota de los filisteos. Y lleva que pide también señales. Desde el versículo 8 era interesante Jonatán cuando decía: avanzaremos hasta donde estén esos hombres y dejaremos que nos descubran. Hasta ahí, esa es su estrategia. Habeo mañana ponaina estrategia de Yarecota para atraer, para llamar la atención y después saber qué es lo que Dios nos está pidiendo y cómo vamos a actuar. Y si nos dicen alto ahí, ¿se acuerdan? Aquí entonces están las dos posibilidades. Si nos dicen alto ahí, entonces ñande yapuitata. Yapuitata Pepe, nos quedaremos en nuestro puesto sin subir a donde ellos están. Esa va a ser una señal. Entonces Pepe dice ñande yapuitata, Pepe ñande ñaño. Pero si ellos nos dicen suban, entonces subiremos.
porque el Señor los entrega a nuestras manos. Esta será la contraseña. Entonces las dos posibilidades. O alto ahí, entonces ya pues tata ñanota chubecuera porque pesa ñande yara o ñeeta pe y yururu pibe. Y nosotros tenemos que estar atentos. Esta es una manera de decir también el autor sagrado ñande boeseina y señandejina, escuchar la voz de Dios, discernir, saber. Ella va ñande, ñañe penuta ñañona y no contra el mal. Porque el filisteo está significando para nosotros en la Biblia, está significando el mal. El filisteo en este caso está significando para el pueblo de Israel el enemigo del bien, el enemigo de Dios. Son los que están queriendo matar, devorar, destruir al hombre, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Entonces nosotros tenemos que leer entre líneas, lleva a Yeicuara, ni la lleva rosa porque hay para ella, lleva la versículo, cuera ñantende, la y se añade el autor sagrado. A ver, pues me useñan de que hay que luchar, pero para eso, para poder luchar, hay curejonte, hareñemon bonte, o bebé hareike, no a ti apete ve lleva, diga tú. Dereña tendea a hindúa, a rejechana, pero era la discernimiento. Rediscernir a Ana, y puro bene acá, dice la inteligencia, ¿verdad? Opendere de cita, rejecharire, va a lo yesha caina, o pebere punita, reota, jareyapota, o la voluntad de ñambo jerajaisa. Y bueno, y esto es lo que aquí te está diciendo, ¿verdad? O sea, todo lo que está haciendo Jonatán al comienzo es sobre una realidad que se va presentando, pero aquí también él como que pide una señal. Si es que, ¿verdad? Si nos dicen, alto ahí, si nos dicen, vengan, suban, entonces upepe ñandeña punita porque upeisa ñande yara o ñande jina, apeisa ñande yara ñanene noi, jaume eta ñande casto este lleva pepe sino ñeco te me peñande netame guara. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande yara ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yara ñe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre Eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor.
Dios todopoderoso, Dios de amor. Tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, Con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi padre y protector. Con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. acércate, amado. Siendo a ti la gloria y Soy tu alabanza. Padre. Dios y Rey de toda la creación. Mis brazos abiertos, yo te espero, yo te amo. Nos Hijo mío, amas. acércate a mí. Dios todopoderoso, Dios de amor. Tus maravillas canta la creación. Con himnos de alabanzas en tu honor, Te damos gracias por tu inmenso amor. con toda la creación te exaltaré. Yo te exaltaré. Un himno de alabanza cantaré. Postrada en tu presencia adoraré, y en tu regazo al fin descansaré. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Muy temprano ella salió al sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó.
Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció. Y dijeron: aleluya, aleluya. No ardía nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Cristo en verdad resucitó. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que resucitó, la muerte él derrotó. Este es el día que la noche murió y el amor todo venció. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cristo la muerte venció. Ya no tengo más temor, pues sé que vive mi Dios, glorioso Rey vencedor. La alegría del Señor vive en cada corazón, así que ahora dile al Señor: aleluya, aleluya. Viva Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré. Ñandeyara Ñe'e invita a un retiro espiritual Nueva Vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981-505-036. Retiro espiritual Nueva Vida con Ñandeyara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, Ave Ñandeñañe Monguetágina, capítulo 14 del primer libro de Samuel. Los versículos ya finales de toda esta historia interesante del capítulo
14. Pero aquí estamos hablando ya directamente como la consecuencia de todo lo que fue pasando y cómo comenzó a actuar y qué es lo que hizo Jonatán con su escudero. Las consecuencias comienzan diciendo que los centinelas de Saúl son los primeros en darse cuenta. Vieron cómo la multitud se agitaba y corría de aquí para allá. Cómo entonces la multitud se agita. El movimiento, la lucha, peconazo, pereremba, es la bella página. Es un desafío. Cuando uno desafía al mal, queridos amigos, la bella pincha de dulce de leche, desafiar al mal significa hacer una campaña y una guerra mortal, ¿verdad? A todo lo que es egoísmo, a todo lo que es el diabolos, el satán, a todo lo que es el daimón, ¿verdad? Lo que sale desde adentro, en fin. Con terminología importante de ella y con mi hangua, para no dejarnos llevar simplemente por impresiones o por formas de hablar y de decir, ¿verdad? Entonces aquí Saúl se va a enterar. Después de todo esto, Saúl se va a enterar. Y encima está rodeado de 600 de su ejército que lo están cuidando. La multitud estaba turbada, iba de un lado a otro y eran deshecha, y era una deshecha verdaderamente para los que estaban ahí, ¿verdad? Para esa primera parte. Mientras los centinelas vigilaban el enorme ejército de los filisteos, el ejército comenzó a deshacerse frente a sus ojos. ¿Cómo es la fuerza de Dios? Lleva. Vaya va peñan de yara, ñan de putingorojina, vaya va peñan de yara, oino ñan de abuitepe, oino ñan de divia, cato pe y ahí que lleva. Topaque, ni que la pesite bebé, ya pitaña ina. Es la fuerza de Dios, es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que actúa y hace que el mal desaparezca enseguida. Y así entonces comenzó a deshacerse, ¿verdad? De ese mal frente a los ojos de los israelitas. Pasen ahora revista. Aquí entonces Saúl da la orden, porque pues llegó a ver, la famosa manifestación y cosas, va la página, va la manifestación, va la heicia y va la hombre useñande. Entonces dicen, pasen ahora revista. Quiero saber qué pasa. ¿A qué se debe esto? Al final de cuentas eso es lo que nos está diciendo. ¿A qué se debe todo esto? Debió Saúl, él debió haber ido a pelear contra los filisteos en ese momento estratégico. En ese momento, ¿verdad? El que el rey tendría que saber con la tendota, non debe oñemoya. El rey, ¿verdad? Entonces en ese momento él tendría que estar al frente del ejército. Allí, Ibe capítulo 14, versículo 2, Begoñandeña presentamos hoy una vila y situación. Lo llevó a Saúl. Y encima está bajo la sombra, está en la tranquilidad, ¿verdad? Y entonces y los otros que vayan, los otros que actúen, los otros que trabajen, los otros que peleen. Y entre ellos se encuentra nada más y nada menos que su hijo, ¿verdad? Que de cierta manera también dentro, entre comillas, de un nepotismo, sin embargo el hijo sale de esa realidad. Tiene visión, quiere decir que tiene un corazón que está dedicado, abierto al pueblo, a la gente, a las necesidades, ¿verdad? De humanización del pueblo, de la gente, de cada uno de nosotros. Entonces resultaba inútil en ese momento porque Saúl debió llevar a pelear contra los filisteos en este momento estratégico. Entonces, en vez de eso, parecía más preocupado por estar sabiendo qué clase de batalla, qué clase de pelea ellos estaban haciendo. Aquí entra otro elemento entonces. Ella entonces curejo para ella vi para ella, ahora con tu espada, pum. ¿Con quién te estás peleando? No. Aquí entonces, viste, por eso que el discernimiento es interesante, ¿verdad? Si vamos a mirar desde este punto de vista. Remañar, echar, ñandúa, llevas a pearire, entonces reñemoí. Reñemoí, gatos anguay, sandea, veire y putingo, janese, de eso que es negativo.
Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 1 al 8. Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio, que obligaba a todos los hombres y judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos y como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña, todos para aliciarlo y sobre todo entonces para ayudarles. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Queridos amigos, la palabra del Señor nos invita aquí a reflexionar y a entender esta fuerza de Dios que nos cambia, esta fuerza de Dios que nos transforma. Pero bueno, ñande, ñande ya no debe y pedirle esa gracia de apertura del corazón. Es la única manera. Y así entonces, Pablo, que ya se encuentra con estos personajes que están viniendo desde Italia. Entonces, Aquila, Priscila, a raíz de este edicto de Claudio, ellos se ven obligados a tornar a Beoye-Yujuigüe. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga, es decir, Pablo va, anuncia, Pablo va y no tiene miedo, no tiene pelos en la lengua, lleva. Y así entonces trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Silas y Timoteo regresan a Macedonia, están a cargo, aquí directamente están a cargo de todo lo que es la parte de educación, presente en todas las áreas, ¿verdad?, de Israel, de esta nueva comunidad que se va expandiendo. Y entonces por eso pueden anunciar esa palabra que es de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies.
manto, preparas el agua y te arrodillas frente a mí. Me miras tan dulce y lleno de amor, tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies de mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Yo te pregunto, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y me contestas tiernamente. Tú ahora no puedes comprender lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Me descoloca verte así, ver que el maestro sirve al discípulo y me niego a aceptar que seas tú quien me lave los pies a mí, pero sé que si no lo haces no podré compartir contigo. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Entiendan lo que he hecho. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen la verdad. Si yo siendo señor y siendo maestro les he lavado los pies, háganlo también ustedes. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Y estamos reflexionando el libro de Samuel, capítulo 14, la derrota de los filisteos. Decíamos el hecho aquí ahora de pasar revista, es decir, Saúl se encuentra en su comodidad. En Dula tumulto, y Sarambispalo, y había sido Jonatán, había levantado el avispero, se fue, peleó, luchó, mató. Y entre ellos ahí comienzan las dificultades de vuelta. Y entonces, cuando dice pasen ahora revista, resulta inútil en este momento, porque Saúl debió estar y de haber ido a pelear contra los filisteos en ese momento estratégico, ¿verdad? Tendría que haber ido a pelear en ese momento estratégico. En vez de eso, parecía más preocupado por saber quién estaba dirigiendo la batalla y quién tomaría el crédito por vida. Todo parece que estamos más preocupados por esas cosas materiales, por esas cosas externas. Pero en el fondo, detrás de otras cosas, ¿verdad? Que son lindas, evidentemente, pero no son los esenciales y los fundamentales. Después, aquí encontramos que es una derrota total, ¿verdad?, de parte de Israel para con el pueblo de los filisteos. Saúl dijo a la tropa que estaba con él: pasen revista a ver si falta alguno de los jóvenes. Pasar revista, es decir, ya hay cuami, o joven coño no lleva, o ñemoía, oye pitazoa, ave lleva, para hacer algo positivo, para salir hacia adelante. Entonces, bueno, peyumigo ave. Peyuco ave ñañemon también lleva, peyuco ave ya es a mí, va a esa bañande, ya pomita. Y así nos encontramos ante esta derrota totalmente de los filisteos para con Dios. Entonces Saúl dijo a la tropa que estaba en los campamentos. Entonces aquí viene. Estaban con él, ahí en los campamentos donde todos estaban reuniendo. ¿Se acuerdan que 600 soldados alrededor de Saúl? Ellos a Saúl. Pasen revista a ver si falta alguno de los nuestros. Y pasaron revista y faltaba Jonatán y su escudero. Justamente con Amocoyo, Jovacueo, Yapope, Cabichu y Ayeva, Omongu, ¿cuál es la realidad? Saúl dijo a Ahías: trae aquí el efod, porque en ese tiempo era él quien llevaba el efod delante de Israel. Mientras Saúl le hablaba al sacerdote de todo lo que sucedía. Saúl le hablaba y le decía, el tumulto crecía cada vez más en el campamento de los filisteos. Cada vez más. Es decir, la fuerza, ¿verdad?, del bien, la fuerza del espíritu, lo que está haciendo es purificando, limpiando, bodhiparayana, todo lo que es negativo, todo lo que es podredumbre, ¿verdad?, que nosotros podemos tener en nuestra familia, en nuestra sociedad, podredumbre, corrupción y yo ve. Y entonces, cuando pasaron revista y faltaba Jonatán y su escudero, Saúl dijo a Ahías: trae aquí el efod, porque en ese tiempo, en ese lugar en que se encuentra, verdaderamente era él quien llevaba el efod delante de Israel. Era él el que llevaba ese efod. El efod es toda la parte de la vestimenta para hacer esa oración, ya yo esa adivinatoria, mirando la realidad, proyectar hacia el futuro y denunciando sobre todo lo negativo, ¿verdad? O sea, el pasado negativo. Él era quien llevaba el efod delante de Israel, mientras Saúl le hablaba al sacerdote. El tumulto crecía cada vez más en el campamento de los filisteos. Ahora es el rey, ¿verdad?, en el campamento de los filisteos. Saúl dijo al hombre: retira tu mano. Luego Saúl y toda la tropa que lo acompañaba la retiraron y avanzaron hacia el culto, donde
ellos tendrían que combatir con los filisteos. Ellos habían desenvainado la espada, unos enormes oros, y la confusión total entre los mismos filisteos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El pueblo lo despidió acongojado porque la misión que emprendía el Papa Juan I lo alejaba de la ciudad eterna por mucho tiempo. Y los romanos temían que en su ausencia el emperador Teodorico, un arriano profeso, cumpliera la amenaza de promover una persecución contra los católicos en el evento de que el pontífice fallara en su mediación. Precisamente a causa de ese chantaje, en el año 525, el Santo Padre tuvo que encabezar la embajada que debía interceder ante el emperador Justino de Bizancio para que le aflojara un poquito las tuercas a los arrianos, a quienes el monarca expulsó de los cargos públicos, les prohibió ejercer su culto y les exigió que las iglesias que manejaban les fueran devueltas a la jerarquía eclesiástica católica. Al llegar el Papa Juan I, el pueblo de Bizancio se volcó a las calles, los nobles los recibieron reverentemente, el clero ortodoxo le rindió obediencia y el mismo emperador Justino, a pesar de que había sido coronado oficialmente por el patriarca de Constantinopla, se postró a sus pies para ser ungido por el Santo Padre. A continuación, por solicitud del pontífice, el monarca abrió un poco la compuerta y accedió a que los arrianos, que era una herejía, retuvieran sus templos. En todo lo demás se mantuvo inflexible, incluida la prohibición de su culto. Y el Papa Juan I lo respaldó, porque al final de cuentas él, como Papa, no podía aceptar la herejía. Culminada su gestión, emprendió el regreso a Roma Juan I, que había nacido en el año 470, probablemente en Siena o Florencia. Llegó muy joven a Roma y se destacó por su preclara inteligencia, su aplicación al estudio, su piedad, su vida rigurosamente ascética y su capacidad retórica, además de una sentida devoción por los pobres y los enfermos, a quienes asistía y curaba amorosamente. Estas cualidades le sirvieron de escalera para ascender por las gradas del presbiterio, el obispado y el cardenalato hacia el pontificado, al que accedió tras la muerte del Papa Hormidas, a quien sucedió casi por aclamación el 13 de agosto del año 523. Una vez en el solio pontificio, haciendo gala de notable tino diplomático, combatió las herejías, pero con sutileza para no enfrentarse abiertamente con el emperador Teodorico, que defendía y practicaba el arrianismo con vehemencia. Durante su pontificado, ojo a este datico, luego de que el monje Dionisio el Exiguo estableciera el año del calendario romano en que nació Jesús, empezó a datarse la historia como antes de Cristo o después de Cristo. Él introdujo el canto gregoriano y le dio forma a la celebración de la Pascua tal como la observamos hoy. Pero su gestión se quedó a mitad de camino por culpa de la misión que le había encomendado el emperador romano Teodorico. A su regreso, el Papa Juan I, fue apresado y condenado a morir de hambre y de sed en una mazmorra en Rávena, por orden de Teodorico, a quien sus espías le informaron sobre el respaldo del Santo Padre a las decisiones tomadas por el emperador Justino contra los arrianos en Bizancio. Incomunicado y tras varias semanas de lenta agonía, el Papa San Juan I falleció el 18 de agosto del año 326 y por derecho propio, como mártir, subió a los altares en olor de santidad.
Por eso hoy día de su festividad, pidámosle al Papa San Juan I que nos enseñe a no claudicar en la defensa de nuestras convicciones y principios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el 2023 te invitamos a ser parte de la fiesta patronal en la Capilla María Auxiliadora, del 15 al 24 de mayo. Desde la Capilla María Auxiliadora les damos un cordial saludo. Ya estamos en puerta a nuestra fiesta patronal y les queremos hacer llegar nuestras invitaciones, que serán extendidas desde este 15 de mayo hasta el 24, día de la fiesta de nuestra Santa Patrona María Auxiliadora. Desde el 15 de mayo tendremos Santo Rosario a las 18 y 20 horas y luego nuestra Eucaristía a las 19 horas. Cabe recalcar que nosotros como Grupo San Juan Bosco le invitamos a todos, ya que las reliquias de primer grado de San Juan Bosco estarán expuestas durante toda la novena. Estamos de fiesta y queremos compartir con cada uno de ustedes para tener una cercanía cada vez más con Cristo a través de María. En nuestra gran serenata tendremos distintos grupos y como joven te invitamos a que seas partícipe de nuestra fiesta. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser
Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 14, la parte de la derrota de los filisteos. Cuando se le dice que pase revista, resultaba inútil en ese momento, ¿verdad? Estábamos en el momento de guerra, estábamos en el momento de dificultades, estábamos en el momento de competiciones. ¿Cómo va a pasar ahora revista? ¿Qué es lo que queremos hacer, verdad? Entonces, estamos como condicionando, ¿verdad?, al pueblo, a la gente. Esto resultaba inútil en ese momento. Saúl debió haber ido a pelear contra los filisteos, ir a pelear contra los filisteos en ese momento estratégico. Era para ellos ese momento. Era un momento estratégico en que se encuentra. En vez de esto, parecía más preocupado por saber quién estaba dirigiendo la batalla y quién tomaría el crédito por ella. Está preocupado, ¿verdad? Saúl está preocupado por saber quién dirige la batalla. ¿Cómo es eso, verdad? Algo la reina, jamás había hecho permiso, ¿verdad? Es su propio hijo, ¿verdad? Entonces, pero ya dijimos que está buscando otras cosas. Su hijo está buscando otros elementos. La batalla, quién tomaría el crédito, es decir, creo. Entonces, las cosas aquí se ponen siempre mucho más exigentes para nosotros. Y así, cuando le dice para que traiga el arca, para que traigan y para que esté en medio del pueblo, en vez de esto parecía más preocupado por saber alguien quien estaba dirigiendo la batalla y a quien tomaría el crédito por ella. Esto es lo que nos muestra del que está allí al frente. Está más preocupado por saber quién estaba dirigiendo la batalla. Esa es la preocupación del rey David, ¿verdad? Me preocupáis, ¿quién es el que está al frente? ¿Quién es el que está al frente? Esto nos puede hacer pensar de dos maneras también. Cuando nosotros decimos, ¿quién está ahí al frente? Si lo vamos a pensar en forma negativa, vamos a decir, más bien la bebé mañana, llego mañana, güey, llego mañana. ¿Se dan cuenta? Además es joven, Jonatán, que se pone al frente y está ahí y ayuda. Vamos, fuerza, a la carga. Tenemos que. Pero por otra parte, entonces también, ¿verdad? ¿Quién tomaría crédito por ella? ¿Quién es el que está dirigiendo esta batalla? Y ahí sería también la preocupación, ¿verdad? Porque uno se preocupa, ¿quién es el que dirige? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo nosotros encontramos todo lo que aquí se nos está ofreciendo y nosotros, ¿verdad? Resulta inútil en este momento. Saúl probablemente está tratando de parecer espiritual aquí, pero no había nada por lo que buscar a Dios. Hay un tiempo para apartarse y orar. Hay un tiempo para eso, ¿verdad? O sea, hay un tiempo para encerrarse. Hay un tiempo para relacionarse con Dios. Y hay un tiempo para tomar la espada y pelear. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar después, ¿verdad?, en el libro del Eclesiastés. Todo tiene, ¿verdad? Entonces,
su tiempo. Y luego hay un tiempo para tomar la espada y pelear. Saúl no sabía qué tiempo era este. Saúl entonces no sabía en este momento cuál es el tiempo en el que él se encuentra. Iñemoingebe y zapatube, dice la gente, ¿verdad? Iñemoingebe y zapatube, pero llamantere y cuata, ¿en qué tiempo estamos? Si nosotros simplemente miramos desde arriba, cora ahí lleva, pero daña compromete y tamba ya frente a nosotros. Pasan las cosas, pero nosotros, ¿qué dejamos como sello? ¿Qué dejamos como fuerza? Mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, iba creciendo en gran manera. Bueno, queridos amigos, así entonces nosotros estamos reflexionando, ¿verdad? Es muy interesante este libro de Samuel. Tenemos que procurar aplicarlo, que quede aquí en nuestra conciencia. Lo importante es una educación religiosa, una educación profunda para hacer bien las cosas. Y bueno, queridos amigos, yo me despido de ustedes por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.